Bien, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a los miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, que se conectan con nosotros a esta hora. Reciban un cordial saludo desde el Tribunal Electoral de Panamá. Iniciamos con el primer webinar de un ciclo programado por UNIORE para este año 2025. El tema que abordaremos en esta jornada es la desinformación y su impacto en los procesos electorales, con el objetivo de brindar un panorama general sobre qué es la desinformación, cómo se origina y su impacto en la confianza pública, el voto y la integridad del proceso electoral. Vamos a proceder a presentar a nuestros expositores. Alfredo Juncagüen de Jaque, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, designado por la Asamblea Nacional y ocupa actualmente el cargo de segundo vicepresidente del Pleno del Tribunal Electoral y presidente pro tempore de UNIORE. Es abogado en ejercicio y magíster en Administración de Negocios con una especialidad en Comercio Internacional. Posee estudios superiores en Derecho Electoral y Ciencias Políticas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el inicio de su gestión como magistrado del Tribunal Electoral, se interesó por atender los nuevos espacios cívicos electorales que han generado la era digital, por lo que crea el Pacto Ético Digital. Esta iniciativa ético-electoral es la primera en su clase en Latinoamérica y asume con el resguardo del debate político que parte desde la ética. Es director de la revista Mundo Electoral, publicación mundial que llega a más de 20 países en diferentes idiomas. En diciembre de 2019 fue designado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020. Bienvenido, magistrado Alfredo Junca. El siguiente expositor es Leopoldo Alfaro Ruiz, con más de 10 años de experiencia en el sector público. Actualmente es el director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral de Panamá. Es el responsable de la comunicación no tradicional y nuevos medios del Tribunal Electoral, del equipo de monitoreo de las plataformas digitales, la comunicación digital, la verificación de noticias falsas y los programas de capacitación cívico-electorales en línea. Laboró anteriormente en el área de planificación y cooperación internacional del Ministerio de Gobierno y posee una maestría en mercadeo digital. Y quien moderará pues este webinar, le damos también la cordial bienvenida al doctor José Thompson. Es abogado y profesor universitario costarricense, es en la actualidad y desde el año 2013 el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entidad con la cual se ha vinculado en diversas formas a lo largo de más de 30 años y al cual actualmente sirve como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL. Profesor de la Universidad de Costa Rica desde 1984, actualmente con el rango máximo de catedrático, con actividad más reciente en los cursos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Cátedra esta última que coordina hasta la actualidad. Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho de esa universidad entre 2019 y 2023. Ha formado parte del Servicio Exterior de Costa Rica en 1994-1998. Es autor de artículos, libros e investigaciones especializadas en temas de justicia, democracia, sistemas electorales, derechos humanos y derecho internacional, y ponente y disertante sobre estos temas en diversas universidades y centros de estudios de América Latina, Estados Unidos de América y Europa. Gracias a todos por participar. Doctor Thompson, le damos el pase para moderar este webinar. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto realmente estar con ustedes en esta oportunidad. Saludo muchísimo a los amigos del Tribunal Electoral de Panamá, a nuestro presentador, a nuestros dos panelistas, y quiero reconocer públicamente el liderazgo del magistrado Junca en la presidencia de UNIORE y en su concreta materialización en actividades como la que tenemos hoy en día. Es decir, la UNIORE es una entidad dinámica en las misiones de observación, en las conferencias, en los pronunciamientos que ha tenido que hacer, pero también y ciertamente UNIORE
es un espacio para debatir los temas de la agenda electoral. Y el magistrado Jucá, quien ha dedicado esfuerzos importantes a impulsar la agenda de UNIORE, es una figura decisiva en ese sentido. Así que, magistrado, gracias por su liderazgo y gracias también por la iniciativa de que vayamos teniendo estos espacios virtuales para discutir algunos temas de la agenda contemporánea en materia electoral. Y por supuesto a Leopoldo, una bienvenida. Realmente es extraordinario el trabajo que tiene el Tribunal Electoral de Panamá en darle seguimiento a todos los temas de desinformación o información sesgada o falta de precisión en la información que lamentablemente abunda hoy en día en los temas electorales y no solo en los periodos electorales. Voy a ser breve en la introducción porque lo importante no es lo que yo les pueda decir, sino lo que el magistrado y Leopoldo puedan compartir con nosotros en 4 segmentos que vamos a tener a continuación. Cada uno de ellos va a tener para sus respectivas intervenciones en cada uno de los segmentos unos 6 minutos y vamos a estar tratando de recordárselos en algún momento para poder regular el tiempo de la actividad. Pero bueno, vean, la verdad es que este tema de la desinformación sobre el cual hemos discutido en las conferencias de UNIORE y hemos discutido también en las actividades del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, con intensidad y con preocupación, pero lo cierto del caso es que la desinformación en general no es un tema nuevo. La mentira ha existido desde que existe la comunicación en la humanidad. Y si no, les recomiendo a ustedes el último libro extraordinario, último libro de Yuval Harari, Nexus, en el cual él, por ejemplo, ilustra muy bien toda la infausta y infame caza de brujas que tuvo lugar en Europa debido a una campaña absolutamente falsa, difundida fundamentalmente en ese entonces por libros y que pues cegaron la vida de centenares y miles de personas de la manera más absurda y sin fundamento. Pero lo cierto del caso es que algo ha cambiado desde que existen las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y desde que existen las redes sociales y las mensajerías instantáneas. Y es el hecho de que esta desinformación se ha proliferado, alcanza a más personas, lo hace con una rapidez extraordinaria y además obliga a quienes están en posesión de la verdad a reaccionar de una manera que, digamos, requiere habilidades importantes y un sentido de urgencia. Las conferencias de prensa del pasado no son la respuesta a la desinformación propagada por redes sociales, sino que tiene que haber algunos mecanismos que puedan servir como respuesta rápida y ágil a este tipo de temas. Y lo cierto del caso es que en los procesos electorales y en materia electoral en general, estamos en un campo en el cual se disputa el poder. Y hoy en día sabemos que muchas personas son capaces de muchas cosas por alcanzar el poder o por impedir que otro alcance el poder. Y ahí la desinformación desempeña un papel importante. Y por lo tanto, en la agenda de los organismos electorales en nuestra región y en el mundo, tiene que estar el cómo reaccionar ante la desinformación, la mala información y la abierta mentira en el marco de procesos electorales. Y piensen ustedes que esto no solamente puede dañar un proceso electoral, no solamente puede dañar a un organismo electoral, sino que puede inducir a error a muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas.
Ahí también entender que las redes sociales y las mensajerías instantáneas no son malas per se, son malas en función de cómo se les utilice, porque también hoy en día son una herramienta de información ágil que también está en poder de los organismos electorales para poder transmitir adecuada y oportunamente informaciones reales para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países. Entonces, con esa pequeña introducción, pues yo quisiera pedirles tanto al magistrado Junca como a Leopoldo si nos pueden ilustrar sobre los conceptos de desinformación, así que entendemos realmente en esta materia y sobre todo en el marco de los procesos electorales de que estamos hablando. Entonces, Alfredo, por 6 minutos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Joseph, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, Joseph, me das más crédito del que merezco, definitivamente. Simplemente me he dedicado como cualquier otra persona a un tema que es de interés nacional e internacional y que nos afecta a todos, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial que en estos momentos está cambiando la vida de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? La desinformación per se no es un fenómeno nuevo, ha existido en la historia a través de los siglos. Te pongo, por ejemplo, uno de los primeros casos de desinformación o de manipulación de la información es el caso de la acuñación de monedas en Roma. Hay un caso muy interesante en donde los romanos acuñaron por orden del emperador una moneda en donde se mostraba una victoria sobre una batalla en la cual realmente ellos habían perdido. Entonces, esta moneda viajó por todo el Imperio Romano y, y propagó el bulo o la información falsa de que los romanos habían vencido en una batalla. Recuerdo esto, me viene a la mente de muchos otros casos a través de la historia. Sin embargo, hoy estamos hablando de la era digital, es decir, qué significa la desinformación en la era digital. Y básicamente se refiere a la difusión que debe ser deliberada de información falsa o engañosa, ¿no? Porque existe también la desinformación por complicidad no deliberada, es decir, la persona que reenvía un contenido sin saber. Pero cuando buscamos la intención o el dolo dentro del concepto de la desinformación, el elemento de la intención siempre es importante, ¿no? Y esta información falsa o engañosa se propaga en medios digitales tales como las redes sociales, en sitios web, aplicaciones de mensajería como lo son el WhatsApp y en algunas otras plataformas en línea que se prestan para este tipo de conductas. El propósito principal es influir en las percepciones, en las actitudes y en los comportamientos de la persona, a menudo con intenciones político-sociales, económicas o culturales también podrían ser. Entonces, ¿qué hace de la desinformación en la era digital algo tan peligroso? Es la velocidad y el alcance que la tecnología le ha dado a la desinformación, amplificando su impacto y dificultando la detección y corrección. Es decir, vivimos en un mundo en donde la velocidad a la cual se propaga la desinformación a través de medios digitales es asombrosa y los tiempos de reacción
de los organismos electorales, en nuestro caso, o de aquellas personas que están siendo afectadas por los bulos y por los diferentes tipos de desinformación, son muy cortos. Entonces, tiempos cortos de reacción versus alta velocidad de propagación. Son las características principales de la desinformación en la era digital. Entonces, como lo he dicho en ocasiones anteriores para los organismos electorales, no, no se vale dejar de participar de la comunidad electoral digital. El organismo electoral debe participar de la misma. ¿Por qué? Porque con esa participación adquiere deberes y derechos que le permiten entonces accionar de alguna manera para proteger la democracia digital. ¿Y qué es proteger la democracia digital? El derecho de los cibernautas, que son ciudadanos, a recibir información correcta para poder tomar decisiones informadas con respecto a los procesos electorales. Eso es lo que cabe dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Yo lo dejo el concepto hasta ahí. A ver si Leo tiene algo más que quiera agregar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, magistrado. Y gracias por ajustarse al tiempo, exactamente 6 minutos. Así que, Leopoldo, por favor. Muchas gracias, don José, y voy a tratar de ser tan medido con el tiempo como lo pudo ser el magistrado Junca. Eh, como bien dice el magistrado, la desinformación o la adulteración de la información o la mala interpretación de la información no es un fenómeno nuevo. Todo lo contrario, es tan viejo como la historia misma. Eh, y como bien hemos podido evidenciar en los procesos electorales que se han dado en las últimas décadas, lo que estamos viendo es cómo el cambio de paradigma en la manera en que nosotros consumimos información va afectando cómo eso nos afecta en los procesos electorales. Y aquí pues les ofrezco la siguiente analogía. Hagan de cuenta de que para escoger nuestras autoridades nacionales, nosotros nos acercamos todos a una plaza pública que antes era de carne y hueso y que ahora es virtual, en donde todo el mundo se congrega a discutir acerca de las mejores propuestas, las calificaciones de las personas que aspiran a los cargos de elección pública, pero durante el siglo pasado cuando se producía alguna suerte de desinformación, ocurría en cámaras de eco o en círculos muy pequeños, en los que si el loco del pueblo o una persona con malas intenciones replicaba mentiras o noticias falsas, eso tenía un rango de propagación muy corto, porque efectivamente siempre había una persona que podía decir, yo estoy en desacuerdo con usted o yo tengo evidencias que indican lo contrario. El tema con las elecciones como las vivimos ya en pleno siglo XXI, con la integración total de las TICs, es la capacidad de difundir información de manera casi instantánea, lo que hace muy difícil poder verificar los datos que nos estamos compartiendo. Y eso a su vez nos trae una cantidad de problemas muy particulares que antes no existían, como lo puede ser que se crean estas, como les mencionaba antes, cámaras de eco donde entre ciertos grupos sociales o en ciertas esquinas del Internet se repite una información y se acepta como cierta porque no se tienen accesos a otras fuentes de datos. Entonces, eso obliga a los organismos electorales a volverse un actor activo, valga la redundancia, de estos procesos en donde nosotros asumimos la responsabilidad de verificar la información que,
que se repite acerca de los procesos electorales, con la intención de salvaguardar o de defender los intereses de los ciudadanos, como bien decía el magistrado, asegurándonos de que tengan la mejor versión de la información, y así se les defienda el derecho a tener unas elecciones libres y justas. Hemos visto cómo desde la década de los 90 hacia ahora, los candidatos utilizan canales digitales para acceder al electorado. Primero, con campañas digitales muy escuetas y muy básicas, en lo que se colgaban o se creaban portales webs acerca de los candidatos. Y ahora hemos podido ver cómo se van perfeccionando estos nuevos canales de comunicación. Entonces tenemos canales directos de WhatsApp, tenemos páginas dedicadas a los candidatos en canales como Facebook, Instagram o X. Tenemos canales de actores secundarios que comentan sobre la actividad de los candidatos, y asimismo tenemos eh, foros y canales privados donde los organismos electorales o las autoridades nacionales no tienen visibilidad sobre lo que sucede en estos espacios. Entiéndase Reddit, WhatsApp, Discord, lugares donde si usted no es parte de la conversación directa, no hay cómo combatir la desinformación que se pueda dar en esos foros. Entonces, em, suena avasallador, pero yo creo que la buena noticia es que nosotros estamos experimentando ahora la civilización de este oeste digital o de esta plaza pública digital, en donde ahora están llegando las autoridades a tratar de brindar orden, de blindar los procesos y de empoderar a los ciudadanos para que sepan distinguir entre noticias falsas y verdaderas. Creo que con eso hago mi primera intervención, don José. Perfecto. Gracias, Leo. Eh, Muy ilustrativo y realmente nos ayudan ustedes también a contextualizar y a ver diferentes modalidades en que esta desinformación puede manifestarse. Aquí hay una serie de mecanismos por los cuales esta desinformación se transmite. Ustedes ya hicieron referencia a la rapidez y a la difusión, ¿no? El impacto que puede tener sobre miles de personas y, sin embargo, pues hay diferentes maneras para que esta desinformación se haga llegar o se produzca. ¿Ustedes nos podrían ilustrar un poquito sobre algunos conceptos en esta materia? ¿Qué papel desempeñan las redes sociales? ¿Qué son los bots? ¿Y cómo funcionan en esta cuestión de la desinformación? ¿Qué es la creación de cuentas falsas? Se habla también de algoritmos, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué papel desempeñan estos algoritmos en no solo la generación, sino la reproducción de esta desinformación? ¿Cómo puede haber, digamos, toda una estrategia, una campaña organizada alrededor de la desinformación? Entonces, ahí ustedes que ya han tenido que lidiar con esto, pero que también lo han podido ver en otras realidades, que nos ilustren un poquito acerca de estos procedimientos, mecanismos, figuras que se utilizan para hacer que la desinformación en materia electoral pueda tener lugar y se propague. Magistrado Junca. Gracias, Joseph. Bueno, existen definitivamente muchos más mecanismos de desinformación de los que existían hace 5 años, pero todos pasan por, por un mismo tipo de tamiz o de singularidad, y es que se trata de
material o contenido que está siendo manipulado de una u otra manera. Entonces, una cosa es el contenido, es decir, lo que llamamos el tipo de desinformación que existe, y otra cosa muy distinta es los canales o los mecanismos para hacer que esa desinformación llegue al electorado, ¿no? Entonces, si hablamos de tipos de desinformación, yo te puedo decir que existen las famosas noticias falsas, que es contenido que aparenta ser real, pero no lo es. Está la manipulación de imágenes, de videos y audios, em, como los deepfakes, por ejemplo. Está el uso de clickbaits, que son em, titulares que son engañosos y se utilizan para llevar al electorado a cierto tipo de páginas con contenido. Están la descontextualización de la información verdadera, es decir, que es información verdadera sacada fuera de contexto para poder atacar a un adversario. La sátira o parodias, los rumores y especulaciones y la información sesgada. Muchas veces, y con la sátira pasa algo interesante, y es que muchos dirán, bueno, pero es que la libertad de expresión permite que yo satirice a un personaje público. Sí, correcto. Todo eso está muy bien hasta el momento en que esa sátira del funcionario público o esa sátira del candidato lleva un mensaje continuo dentro de lo que es el diseño de la sátira. Entonces, cuando nosotros vemos, y te pongo un ejemplo, si yo satirizo a un candidato eh, todo el tiempo sobre cualquier actividad que él esté haciendo, pero le pongo una bandana con una suástica en el brazo, cada vez que lo voy a representar, el mensaje real que yo estoy mandando no es el de la sátira. El mensaje real que yo estoy enviando es el de la suástica puesta en el brazo. Y si eso lo mezclo con otras modalidades, lo que yo estoy creando realmente es una manipulación satírica de la información, especialmente si la persona no tiene absolutamente nada que ver con el emblema de la suástica. Es un ejemplo. Entonces, los principales medios o mecanismos mediante los cuales se difunde esta información es, primero, digamos, el contenido en sí. Contenido manipulado que ya puede ser por texto o puede ser por fotografía o video. Ya en la actualidad podemos decir que existen distintos tipos de versiones, como por ejemplo en los deepfakes, ¿no? Tenemos reemplazo de, de elementos biométricos de la persona. Es decir, yo reemplazo la cara de una persona en una fotografía. Tenemos lip syncs que son bastante buenos, en donde yo trato de, a través del audio y la manipulación de la zona labial de la persona, en una situación real, trato de que la persona diga algo distinto a lo que está diciendo. Y tenemos el que es completo, en donde ya un algoritmo realmente manipulado con inteligencia artificial puede crear imágenes de situaciones que nunca han ocurrido. Esto es lo que es el contenido. Entonces, ese contenido se difunde de diferentes maneras. Lo puedes difundir a través de cuentas automatizadas, que son los llamados bots. Hay diferentes tipos de bots que reaccionan ante el accionar de una persona en una cuenta, bots que están programados para hacer lo contrario, es decir, para difundir información a intervalos programados. De la misma manera tenemos los llamados trolls, eso lo conocemos todos. Estas sí son personas reales
pero son troles que están coordinados unos con otros para hacer interacciones de cuenta a cuenta que le permitan difundir un contenido que es falso. Hace mucho tiempo yo solía hablarles a ustedes de los outlets, los outlets de información que son páginas web de diferentes tipos, pueden ser landing pages, como pueden ser páginas más complejas, eh, con contenido que tira hacia alguna corriente específica y que se disfraza de contenido orgánico. A esto le llaman astroturfing. Eh, Viene del astroturf, que es la grama sintética, versus la grama original, es decir, el grassroots. Es decir, no es un contenido que es natural, es un contenido que malintencionadamente se está colando y eso se utiliza para que tanto los trolls como los bots nutran su información de estos lugares a través, ya sea, antes se hacía a través de los net centers, y ahora lo puedes hacer a través de chatbots de inteligencia artificial que te ahorran un montón de dinero y hacen que sea más difícil el rastreo de la conducta, es decir, de quién es el causante de esto. Y por último, algo que me parece muy, muy simpático, antes que se me acabe el tiempo, es, Leo hablaba hace un momento de las cámaras de eco. Las cámaras de eco han ido cambiando eh, y en otros contextos se ha dado la manipulación de la información ya específicamente tratando de llegar a esas cámaras. Antes las cámaras eran vistas como una desventaja, es decir, el mensaje entraba pero daba vuelta. Pero ahora lo que está sucediendo es que el mensaje está siendo dirigido a personas de cierta tendencia de microgrupos. Estos microgrupos van desde los grupos de gente que le gusta el asado y la cocina hasta las personas que son amantes de los gatos. Pero ¿qué pasa? El mensaje va dirigido a miembros de un partido o a simpatizantes notorios de un candidato y llega el momento en que el algoritmo prioriza sobre el contenido que yo recibo en mis cuentas, prioriza a estas personas que son conocidos míos y se transforma esto entonces en una suerte de cámara de presión en donde si todos mis amigos de este entorno están de acuerdo con la bandera azul, ¿por qué yo voy a estar de acuerdo con la bandera roja? O sea, ahí es donde empieza entonces la manipulación del criterio de los votantes, ¿no? Yo voy a dejarlo hasta ahí para dar la oportunidad a Leopoldo de que profundice un poquito más. Gracias, Alfredo. Leopoldo, sobre este mundo, ¿no? En donde, caramba, cada vez que uno cree que ya ha aprendido un poco acerca de los mecanismos, procedimientos, canales, etcétera, nos aparece algo más, ¿no? Lo cual demuestra el ingenio humano, pero también cómo para ciertos temas no tan positivos, ese ingenio se despierta a veces alimentado por intereses políticos o económicos. Eh, ¿Qué nos podés ilustrar al respecto? Gracias, don José. Pues como bien el magistrado Junca nos hizo un inventario de los distintos tipos de versiones de la desinformación o de metodologías que se pueden utilizar para desinformar. Vale la pena primero rescatar que al final del día todo tipo de desinformación en un contexto electoral lo que busca es provocar dos sentimientos, o el de sentido de pertenencia a un grupo en particular, haciendo ver que somos los más que pensamos que el batido de vainilla es el mejor sabor de batido en el mundo, o
el de provocar el miedo y el rechazo a otro grupo. Entonces, como decir que todas las personas a las que le gusta el batido de vainilla realmente son hombres lagartija y deben ser perseguidos. Entonces, al final, todos estos son mecanismos que se usan en el día a día, en contextos más benignos, en áreas de mercadeo y de ventas, que aplicados al proselitismo político, pues tienen sus riesgos que deben ser reconocidos por toda la sociedad, ¿no? El magistrado Juncanos conversaba acerca de la microsegmentación, que no es más que ese, eh, ese fenómeno por el cual yo le hablo directamente a José Thompson acerca de los gustos que él tiene, basado en la información que yo he recolectado de él en el transcurso del tiempo, porque compró en línea eh, hace ya unos meses una máquina de hacer helado, entonces yo sé que a él le gusta que hablemos de los helados. Eh, y Eh, discúlpeme un segundo, no logré poner a tiempo el celular en silencio. Mil disculpas. Regresando a nuestro ejemplo, eh, y es a través de esa microsegmentación que se da al minar los datos de nuestra vida en digital, de a las cosas a las que seguimos en las redes sociales, las compras que hacemos a través del internet, los eventos a los que nos registramos cuando estamos en lugares públicos. Entonces se puede alzar un perfil de las personas que al final en lo que terminan es en un mensaje extra personalizado que me hace sentir que el candidato está hablándome directamente a mí de los beneficios del helado de vainilla. O, en su versión contraria, en que me están hablando a mí acerca de los negativos que se le puede ver al candidato opuesto. Eso se puede ver traducido como cuentas específicas de un tema o de otro, o en otros casos en chats que nos llegan directamente a las personas que cumplen con estos requisitos. Entonces, hola Leopoldo, te recuerdo que las votaciones abren a partir de las 7 de la mañana. Nos vemos y recuerda votar por el candidato tal. Eso es la versión más benigna de eso. Pero en el transcurso de una campaña electoral se pueden usar esos datos para tratar de ponerse en contacto con el electorado y empujar un mensaje en particular. Eso por darles eh, un pantallazo sobre una de las versiones de la desinformación, creo que más novedosas que vimos durante las elecciones pasadas, pero también están cosas tan sencillas como que son, eh, diríamos en Panamá, la vieja confiable, como son los net centers que menciona el magistrado Junca. Hemos visto cómo estos net centers se han ido especializando en poder camuflajearse y hacerse pasar por contenido orgánico, y también especializando en su capacidad de ser desplegados contra la demanda de un candidato. En el caso panameño, inclusive hemos visto net centers de alquiler, donde cuentas son prestadas entre un candidato y otro en distintas campañas, y lo que vemos son básicamente esa continuidad de la misma persona ahora opinando de otro tema que hemos podido detectar. Eso por darles un par de ejemplos. Pero al final del día, antes de cerrar con este aporte, una de las cosas con las que tenemos que tener más cuidado con la desinformación es el riesgo que tenemos de crear esta sensación de la discusión entre el uno y lo ajeno. Entonces, la desinformación al final lo que crea es esta sensación de que mi vecino ya no es mi vecino y que tenemos menos cosas en común. A eso se le llama de-identificación, y eso es exacerbado por, cerrando con esto, con las cámaras de eco que nos provocan
las redes sociales y las distintas TICs. De ahí la importancia de tener la capacidad de ir a verificar información con otros contextos. Muchas gracias, Leo, muy ilustrativo. Vean, y siguiendo esta misma línea, ustedes en Panamá acaban de pasar un proceso electoral nacional significativo, pero seguramente conocen también otros contextos electorales. ¿Nos podrían contar algunas situaciones en donde esta desinformación haya podido ser detectada o incluso que no haya sido detectada en su momento y que pudiera haber causado, digamos, situaciones complejas para el organismo electoral o la credibilidad del proceso? Magistrado Junca. Bien. Por supuesto que hubo situaciones, sin embargo, ahora yo voy a decir algo que nos dejó inclusive sorprendidos a nosotros mismos. Para las elecciones de 2019, la cantidad de ataques que recibió la plataforma del Tribunal Electoral en materia de ciberseguridad rondó los 92 millones de ataques. La elección anterior, perdón, la elección anterior, la del 2014, había evidenciado poco menos de 3 millones. O sea que nos enfrentamos a un escenario con una progresión no algorítmica, sino exponencial. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la elección de 2024 registró solamente 6 millones de ataques. Y ha sido uno de los procesos más difíciles que ha tenido Panamá, ya que se dieron situaciones que nunca antes habían ocurrido en un proceso electoral y que ahora que iniciamos a finales de enero la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, son áreas que van a tener que ser eh, revisadas dentro del código. Específicamente, identificamos algunas que otras campañas en Facebook de información falsa y manipulación contra candidatos presidenciales. Y la verdad es que para esta ocasión nos fue un poco más difícil lograr eliminar estos contenidos, los cuales inclusive, pese a las peticiones de la institución, se mantuvieron arriba hasta el final de la campaña. Entonces, nosotros tenemos en Panamá libre postulación. La libre postulación funciona con recolección de firmas. La recolección de firmas para esta ocasión decidimos trabajarla con innovaciones tecnológicas. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas y su utilización se prestaron para muchos hechos, algunos de ellos delictivos y otros de desinformación sobre para qué era la recolección de firmas. Entonces, es decir, el propósito de la medida. Entonces, algunos candidatos engañaban al electorado para poder recolectar su firma, diciendo cosas como que estaban recogiendo firmas era para eliminar el matrimonio igualitario o para apoyar alguna causa noble de enfermedad, cuando en realidad estaban buscando firmas para un candidato, ¿no? Entonces, siendo un proceso tan difícil, eh, nosotros dimos lo mejor que pudimos para poder mantener la integridad del proceso y eso representó inclusive la eliminación de algunos avances, como lo fue el voto electrónico en ciertas mesas, precisamente para garantizar la
confianza en el electorado, que empezó a perder la confianza en el tribunal en base a una campaña en contra de la institución que fue bastante fuerte y que tuvo distintos actores. Entonces yo sí quisiera detenerme un poquito en esa parte, en la parte de los actores, porque no todos los actores del proceso son quienes uno piensa que son. Yo tengo desde los candidatos hasta civiles de grupos económicos que actúan dentro del proceso a través de la utilización de mecanismos de desinformación. Junto con esto también tenemos intervención extranjera con eh, desinformación que proviene de fuera del país. Entonces, los distintos tipos de actores eh, marcan un antes y un después de lo que es la política tradicional, en donde estamos acostumbrados a que los partidos políticos y los candidatos sean quienes participen del proceso. Ahora tenemos otro tipo de actores que están participando también, algunos por cuenta propia, otros obviamente contratados quizá por partidos y por candidatos. Lo que sí es cierto es que los ataques de estos grupos han llegado a situaciones extremas en donde ya no se respeta a la familia de los candidatos, ni se respeta la moralidad o la integridad de los mismos, ¿no? Entonces, tuvimos varios ataques de estos contra candidatos y tuvimos ataques en contra del Tribunal Electoral Que buscaban, a través de la utilización de trolls coordinados y la utilización de algoritmos y bots, buscaban presionar decisiones que tenía que tomar el tribunal. Uno de los casos más interesantes que tuvimos fue un caso de suplantación de identidad con el ex magistrado Valdés, eh, a quien se le duplicó la voz en varios comunicados y este tipo de desinformación corrió por, por WhatsApp principalmente y por algunos otros sitios, ¿no? Entonces, campañas como la de Ricardo Martinelli, Martín Torrijos, Rómulo Rux, fueron campañas que también sufrieron ante un video de suplantación de identidad de otro candidato que hablaba desprestigiando a estas otras candidaturas. Obviamente, el video era falso, pero sí fue un ataque deliberado de desinformación que pudimos detectar durante la elección de 2024. Leo, creo que tú fue como director del centro, puede darnos algunos otros detalles sobre esto. Sí, claro. Gracias, Alfredo. Nos consta porque hemos tenido el privilegio de estar allá en ese impresionante centro para la detección del movimiento en redes sociales y en general en flujos de información que tienen ustedes en el Tribunal Electoral de Panamá y en el cual pues Leopoldo ha tenido una destacada labor en estos años. Algunas historias, anécdotas, ejemplos de esto, Leo, que podamos compartir. Sí, con mucho gusto. Y empezando por el último ejemplo que nos daba el magistrado Junca, uno de las primeras infracciones que tuvimos durante el proceso electoral del 2024, ya en campaña franca, fue la suplantación de la imagen de tres candidatos presidenciales por un cuarto, en el que un candidato suplantaba la voz de los otros candidatos. En este caso, una de las cosas que vale la pena resaltar es que si bien era obvia la intención del ataque, el Tribunal Electoral en esa ocasión optó por perseguir más bien la,
la acción de suplantar la identidad en el contexto legal, más que tratar de suprimir la difusión del mensaje, que ya estaba en recovecos del Internet que son difíciles de combatir, como son grupos de WhatsApp y foros desegregados. Entonces, en ese caso, el Pleno rápidamente reaccionó reglamentando el uso de la identidad del candidato en esta clase de mensajes, ¿no? Y muy parecido a lo que sucedió con los ataques que se dieron en contra del magistrado Valdés. Em, por otro lado, sí vimos una cantidad grande de ataques configurados como violencia política de género a, a algunas candidatas. eh, y si bien es cierto, el tribunal cumplió con su rol al poner la denuncia y elevar estas situaciones a los administradores de las plataformas digitales, eh, una de las mejores acciones que se tomaron durante el proceso electoral fue la traída de capacitadores que le enseñaron a la ciudadanía y a los candidatos en particular a hacer valer sus derechos en las plataformas digitales, para poder ellos directamente poder poner las denuncias y darle mayor visibilidad a estos casos en donde se le atacaba a la mujer por su género y no por su calidad de candidata. Esto es otro ejemplo de cómo las plataformas digitales han tenido que adaptarse a las realidades de esta década en la que vivimos. Venimos con plataformas como Meta, en su momento llamado Facebook, que tuvo que crear una división de combate o atención a la desinformación, producto de persecuciones políticas que se dieran, por ejemplo, en Myanmar, en contra de ciertos sectores religiosos de la sociedad. Ese caso tuvo gran visibilidad y obligó a la empresa entonces a crear estas divisiones internas de fact-checking, que después se vieron probadas con eventos como la toma del Capitolio ya hace 4 años, y cómo esas informaciones se propagan y obligan a la plataforma de alguna manera a cooperar con organismos nacionales como lo son los tribunales electorales de América Latina. Ahí el reto más bien viene en conocer cuáles son los canales apropiados para coordinar estos esfuerzos con las plataformas digitales y también tener una legislación robusta que nos permita invocar los derechos de los candidatos y los ciudadanos en las plataformas digitales. Gracias, gracias, Leo. Les recuerdo a nuestros concurrentes digitales y virtuales que también pueden hacernos preguntas o planteamientos por medio del chat y que nos las van a hacer llegar para el último segmento de esta actividad del día de hoy. Entonces, si ustedes quieren compartir algún tema o formular una pregunta a nuestros panelistas, pueden hacerlo llegar por medio del chat. Bueno, y ya ustedes un poco nos adelantaron en la última interrogante que tenemos aquí entre manos. ¿Qué pueden hacer los organismos electorales ante esta situación? Y bueno, ciertamente creo que ustedes son unos de los que están a la vanguardia. Ustedes han estado realmente creando un centro para la identificación y la detección, no solamente de desinformación, sino en general del movimiento de comunicación que se produce en medios digitales en general. Y yo creo que ahí el Tribunal Electoral de Panamá no solamente ha estado a la vanguardia y ha acumulado una experiencia importante, sino que también ha tenido una enorme generosidad en poner esa experiencia al alcance de los organismos miembros de UNIORE, cosa que nos ha llenado de satisfacción y que
somos testigos de cómo ese flujo ha llevado a innovaciones importantes en algunos de los organismos electorales que tal vez no habían considerado este mundo digital como tan determinante. Alfredo y Leo, ¿cómo han reaccionado? Ustedes ya mencionaron algo de contacto con los proveedores o las plataformas. Y evidentemente también la identificación y detección de flujos de información es esencial porque si no, no se sabe ante qué se está reaccionando. Entonces, tal vez si ustedes nos cuentan un poquito de no solo qué ha hecho el Tribunal de Panamá, sino también en general cómo desde un organismo electoral puede diseñarse una acción frente a la desinformación en medios digitales. Alfredo. Bien. Lo primero que les dije al inicio de esta participación en este webinar es, para los organismos electorales no se vale quedarse por fuera. Hay que participar de Internet y redes sociales. ¿Qué significa esto? Que los organismos electorales deben tener sus cuentas en cada uno de estos escenarios para poder estar enterados de qué es lo que está ocurriendo y para poder utilizar estas herramientas precisamente para poder enviar el mensaje que la autoridad electoral quiere enviar. Si bien es cierto y en un principio la información se combate, la desinformación se combate con más información. Eso es la máxima de la que partimos. Esto no es del todo cierto si no sembramos o generamos las condiciones para que esta información pueda ser recibida de buena gana por el electorado. Entonces, realmente tan importante como la generación de la información verídica y correcta es la educación y alfabetización mediática a través de campañas de sensibilización. Es decir, la realización de programas educativos dirigidos a los votantes sobre cómo identificar noticias falsas, bulos, deepfakes y cualquier otra de estas formas de desinformación a través de la verificación de la fuente de información. Tener guías prácticas a la mano para hacer provisiones de recursos para que las personas puedan tener acceso a distinguir información confiable o fiable de lo que es desinformación. Eso es lo más importante. ¿Cómo hacemos esto? Destinando recursos al área digital y al área de capacitación. Porque un votante informado actúa con mayor responsabilidad o está más abierto a recibir del organismo electoral una corrección sobre una noticia que es engañosa o es falsa. Hay que colaborar con las instituciones educativas y con las instituciones de organización civil para impartir talleres de uso de redes sociales, buen uso de las redes sociales, cosa de que podamos empezar a desarrollar ese pensamiento crítico que es necesario para poder saber ante qué fenómeno estamos cuando abrimos un teléfono, un dispositivo inteligente, una laptop, ¿no? Quizá la forma más obvia es la utilización de plataformas de monitoreo. Es un sistema digital en donde equipos especializados monitorean lo que ocurre alrededor de la institución, alrededor de los partidos políticos, alrededor de los candidatos, precisamente para poder hacer cruces de información que nos permitan determinar si existen mecanismos coordinados de desinformación activos alrededor del proceso. En un principio habíamos hablado de la colaboración con las plataformas tecnológicas
Yo la verdad me siento un poquito triste con lo último que hemos escuchado De Meta y el poco apoyo que se está dando ahora mismo a los organismos de verificación. eso nos va a afectar bastante, pero debemos continuar con nuestras alianzas con estos operadores de Internet y redes sociales, que son los que nos van a ayudar a nosotros a poder combatir la desinformación de una u otra manera utilizando las normas de participación o de integración como miembros de la comunidad en cada una de las plataformas, ¿no? Lo último que hemos tenido es el uso de la inteligencia artificial, la cual puede también ser utilizada para realizar labores tanto de monitoreo como de detección de patrones de desinformación para intentar rastrear su origen. Sé que todas estas cosas parecen un poco difíciles, pero siempre podemos empezar con lo que tenemos a mano. Y una de esas cosas es tener nuestros equipos entrenados para hacer respuesta rápida y tener diferentes tipos o canales de información para poder llegarle al ciudadano. Leo, si quieres agregar algo a esto. Adelante. Gracias, magistrado. Y gracias, José. Como bien dice el magistrado, aquí hay dos brazos que deben mantenerse constantemente en movimiento. El primero, el acercamiento a la ciudadanía a través de la formación cívico-electoral. eh, y ahí yo creo que hay un tenor positivo. Yo en broma digo que si ya mi madre es capaz de distinguir entre noticias falsas y contenido orgánico, ya la población en general ha ido aprendiendo cómo a distinguir esta actividad de desinformación y a- a de alguna manera restarle importancia en la discusión cotidiana. Eh, de eso conversaremos en otros seminarios más adelante, pero estamos llegando a este punto donde se genera el Internet muerto o la teoría del Internet muerto, que no es más que estos espacios donde terminan bots conversando con bots o cuentas de desinformación con cuentas de desinformación, con nosotros los ciudadanos de carne y hueso viéndolos a lo lejos y ignorándolos de alguna manera, ¿no? Entonces, esos son los beneficios que trae la formación psicoelectoral, poder acompañar al ciudadano a que aprenda a distinguir entre noticias de primera, segundo grado de veracidad y qué hacer con estas cuentas que propagan esta desinformación. En ese sentido, yo creo que el pacto ético digital ha sido clave en llegar a los nuevos votantes, al electorado en general y mantener ese volumen de comunicación alrededor de estos temas en todo momento. Como bien decía el magistrado Junca, no nos podemos dar el lujo de desactivarnos o de alejarnos de la conversación en digital. Los organismos nacionales deben estar ahí manteniendo su presencia en todo momento, con fines prácticos para poder tener el volumen de seguidores y de alcance en las redes para poder hacer llegar sus mensajes en los momentos más urgentes y también, como bien decía él, para defender esa percepción del organismo nacional como el amigo del ciudadano que está ahí para defender sus derechos. Y por otro lado, pues también la parte un tanto más combativa, que es la actualización de las leyes electorales y sus reglamentos y la construcción de las capacidades adentro de los organismos electorales para poder dar visibilidad sobre estos casos de desinformación y uso poco ético de las TICs, y de esa manera darle dientes a los ejecutores de justicia en estos casos y hacer cumplir la ley nacional. Yo ahí sumaría tal vez
un tercer esfuerzo que estamos, creo que todos los que nos ocupamos del mundo electoral ahora tratando de empujar, que es la cooperación entre pares para compartir metodología, herramientas, en casos como las misiones virtuales que se hacen desde las oficinas de monitoreo digital para dar seguimiento a lo que se traduce de las elecciones generales en carne y hueso, y también para aprender cuáles son los canales por los que podemos hacer valer los derechos de los ciudadanos y de los países ante operadores de plataformas digitales como Meta, X, Google y ahora TikTok. Muchas gracias, Leo. Les recuerdo a quienes han tenido la gentileza de unirse hoy que este es el primero de una serie de webinars que vamos a desarrollar y que responden a una iniciativa de la presidencia de la UNIORE. La próxima fecha que tengo acá anotada es el 26 de febrero para que lo pongan por ahí y puedan acompañarnos en esta serie que evidentemente está centrada alrededor de estos tópicos, pero que con las intervenciones de ustedes seguramente se va a enriquecer. Y bueno, aquí tengo un aporte del magistrado Germenos de República Dominicana, cual nos dice, bueno, ¿cuáles acciones podría emprender Uniore para que sus miembros incrementen sus capacidades para enfrentar la desinformación? Un poco, creo que Leo estaba en ese terreno en su última intervención, pero el magistrado Gervais nos dice, se me ocurren talleres prácticos virtuales con los encargados tecnológicos de las entidades. Y que yo ya antes les había mencionado que sabiendo que el Tribunal Electoral de Panamá está a la vanguardia en estos temas y realmente ha asumido un liderazgo importante y que también lo está compartiendo generosamente con sus colegas, yo creo que sí, evidentemente tratar de generar ese flujo de intercambio en esta materia es muy importante porque además por más de que se repitan las mismas modalidades, el ingenio humano va dotando de diferentes contenidos y cada desarrollo que va apareciendo, pues implica oportunidades, pero también vulnerabilidades y riesgos. Entonces, lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Ahora, realmente, si vemos la imagen de alguien diciendo un mensaje muy terrible en medio de una campaña electoral, hay que preguntarse si esa persona es ella misma, si es real o si es una imagen generada por inteligencia artificial para decir algo tan terrible que le va a representar una pérdida de adherentes en un proceso electoral o incluso en la vida pública de un país. Alfredo, ¿alguna otra idea en este mismo sentido? Bueno, Joseph, realmente la alfabetización digital es importante y en Uniore nosotros necesitamos crear los espacios para poder que los equipos técnicos de cada uno de los países miembros se entrenen y adquieran las habilidades para poder trabajar en el mundo digital de una manera rápida, generando verificación de información falsa versus información verdadera, haciendo fact-checking y sobre todo trabajando los diferentes canales de información que se requieren para poder dinamizar el mensaje y impactar a la mayor cantidad de usuarios posible, ¿no? Entonces, habíamos propuesto en algún momento eh, eh, dotar a cada uno de los países miembros de equipos pequeños que pudiesen ser controlados desde el centro acá en Panamá.
cosa de que la unión de pequeños equipos en cada país pudiesen darnos a nosotros un sistema o una red de monitoreo mucho más grande, bien capacitada, para poder prestar servicio a los diferentes procesos electorales en donde Unione participa a nivel de observación. Es decir, la observación técnica de los miembros más la observación en línea por parte de los técnicos. Entonces, es cuestión simplemente de Apretar un poquito el paso, terminar el proyecto de la Escuela de Observación Electoral, que es también por medios digitales, y adentrarnos entonces en el mundo de la alfabetización digital, pero hacia los miembros que van a integrar este equipo. Es decir, con que cada institución nos brinde a nosotros 2 o 3 personas dedicadas exclusivamente a esto, nosotros podemos formar una red a nivel internacional, a nivel latinoamericano, que puede dar buenos resultados en lo que es verificación de la información. Excelente, magistrado, muchas gracias. Nos están haciendo llegar otra pregunta también, que es, ¿qué puede hacer un organismo electoral respecto de la figura de los influencers? Y si esto no puede terminar siendo un mecanismo de propaganda en época electoral, que escapa de los controles que fueron diseñados para, digamos, para la publicidad más tradicional. Leo una reacción al respecto. ¿Cómo no? De verdad que sí es una amenaza latente. Em, en el caso panameño, el Código Electoral dicta que en campaña solamente puede comprar pauta el candidato. Entonces, eso produce una situación en la que si un candidato le compra a un influencer el servicio de promover su mensaje de manera, entre comillas, orgánico, el candidato y el influencer que brinda el servicio se ven obligados a reportarle al tribunal que eso fue así. ¿Eso cómo se traduce al español? En que el influencer en su publicación debe o colocar un cintillo o en el mensaje de la publicación que va a colgar, decir que ese fue un mensaje político pagado por el candidato X. Adicional a eso, herramientas como la biblioteca de anuncios de Meta nos ayudan entonces a darle seguimiento a esas actividades. ¿Qué es la biblioteca de anuncios? Es un repositorio de todos los anuncios pagos que se le han comprado a la plataforma Meta en el transcurso de la elección. Eso es una herramienta gratuita que pone a disposición de todo el mundo la plataforma. Entonces, eso nos permite a nosotros salir a revisar. Si Leopoldo Alfaro, el candidato, le pagó Alfredo Junca, el influencer, para que lo promoviera en sus redes, eso debe salir registrado en la biblioteca de anuncios. Y de no ser así, entonces se debe entender como contenido orgánico y la posibilidad de libre expresión del candidato. En esos casos, el equipo de organización electoral, del tribunal electoral, lo que hace es que se pone en contacto con el influencer y le pide declaración para aclarar si en efecto el candidato le ha pagado por esa comunicación o no. Digamos que es un poco como llenar el formulario de la declaración jurada cuando uno se va bajando del avión. Primero te pido que declares en efecto cuál era la intención de tu viaje. Y si no me cuadran los números después de que yo voy a revisar con tu reporte de campaña, entonces yo sé que ahí hubo o dolo o que no se configuró una violación al código. Perfecto, muchas gracias. Y gracias también a quienes nos han participado por nuestro chat. Quisiera pues pedirle al magistrado Junca una reflexión final
antes de que vayamos poniendo punto a esta primera y rica sesión de intercambio digital sobre temas digitales. Alfredo. Gracias, Joseph. Una reflexión final. El mundo cambia rápidamente y nos cambia la vida a todos los ciudadanos. Las cosas que solíamos hacer antes de una manera, ahora se están haciendo de una forma muy, muy distinta. Yo solía hablar de la llegada de las redes sociales. Ahora yo hablo es de la llegada de la inteligencia artificial y cómo esta está cambiando la forma en que hacemos las cosas. Eh, no podemos abstraernos de los avances tecnológicos, porque estos llegan para quedarse. Entonces, lo que necesitamos es tratar de apretar el paso un poco e ir avanzando con tecnología, porque aquellos que son detractores del proceso electoral, aquellos que quieren hacer trampa, aquellos que quieren atacar a las instituciones electorales, ellos ya apretaron el paso y ellos ya están utilizando la tecnología. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esa contrainteligencia para poder proteger nuestros procesos electorales y garantizarle al ciudadano que vamos a tener elecciones libres de verdad, elecciones justas de verdad y elecciones en las cuales aquellos que violan la norma electoral tendrán certeza del castigo. Eso es lo que espera el ciudadano. Es decir, o la mayor imparcialidad posible para que se dé el respeto al voto. Y esto solamente lo vamos a lograr si nos mantenemos caminando de la mano de la tecnología. Muchas gracias, gracias Alfredo, gracias Leopoldo. Antes de cerrar, le voy a pasar la palabra a nuestro presentador para que pueda hacer el cierre formal. Déjeme, sin embargo, hacer una reflexión en la misma línea de lo que el magistrado Juncano se estaba señalando ahora. No se trata de que nos convirtamos cada uno y cada una de nosotros de la noche a la mañana en expertos digitales. Eso es un campo importante, pero especializado. Y por lo tanto, de lo que se trata es que estemos al día acerca de qué está apareciendo, cuáles son las potencialidades de cada desarrollo y también una reflexión sensata a partir de nuestra propia experiencia como organismos electorales, como quienes hemos estado involucrados en procesos electorales, de cuáles son las repercusiones que esto puede tener. Porque lo decía muy bien el magistrado Junca. Vean, la política hoy en día cambió radicalmente y la forma de hacer política, si no tiene un lado digital, en el 90% de los países está incompleta y puede ser una propuesta que no llegue. Como también ya hemos visto propuestas políticas incluso triunfadoras en países que renunciaron a hacer la publicidad tradicional y decidieron hacer algo mucho menos costoso, que es toda una campaña por medios digitales solamente. Entonces, creo que ni ustedes ni yo nos vamos a convertir en expertos en inteligencia artificial de la noche a la mañana. Incluso ya ahora sabemos que hay inteligencia artificial generativa, como hay inteligencia artificial, digamos que lo que hace es acumular información y generar conocimiento que humanamente no sería posible hacerlo en tan corto tiempo. Bueno, ¿qué significa eso? Aparte de que hoy en día sabemos que pueden suplantar imágenes, voces, etcétera, ¿qué más significa eso para un proceso electoral, para hacer política y de qué manera organismos electorales que a veces estaban acostumbrados
a reaccionar en los tiempos de una notificación o de una conferencia de prensa deben prepararse para reaccionar con esa misma agilidad en la que se mueve el mundo digital y en donde se producen los mensajes y en donde se generan las mentiras. Así que muchas gracias para CAPEL como Secretaría de la UNIORE. Ha sido un gusto poder moderar esta primera actividad en una serie de reflexiones que vamos a tener a lo largo del año y le paso la palabra a nuestro presentador para que cierre formalmente la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Thompson, por su amabilidad de moderar este primer webinar, como ya lo hemos dicho, y también agradecer a los expositores por sus aportes en este tema importante que vimos en esta jornada, que era la desinformación y su impacto en los procesos electorales. Gracias a todos también por acompañarnos, recordarles la fecha. El 26 de febrero tendríamos entonces este segundo webinar. Saludos entonces a todos los miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Saludos y que sigan pasando un excelente día. Hasta luego. Buenas tardes. Que estén bien. Buenas tardes.